Hoy volvemos a hablar sobre Ryzen 9000, pero vamos a ver el tema del PBO, el overclocking en Ryzen 9000. Mucho se ha hablado de estos CPUs, hubo bastante repercusión también, opiniones divididas, que la ganancia es poca, que no hay tanto rendimiento, que bueno, que sí, pero que fíjate que son muy eficientes y bajan la temperatura. Y bueno, yo en mi video de casi una hora, que acá lo pueden ver, se los voy a dejar por si aún no lo han visto, está muy detallado, lo van a poder ver ahí. Bueno, comenté bastantes apartados del rendimiento y me quedó pendiente ver qué pasaba con el tema del overclocking, el tema del PBO. Yo lo dejé muy por encima. Después justo vi una noticia que decía que iba a salir una BIOS, que iba a llevar el TDP de los 65 watts hasta 105 y después que no aumentaba el desempeño en gaming y que bueno, y bueno, un montón de cosas que en este video las vamos a ver en profundidad, vamos a explicar el porqué y por supuesto vamos a ver también cómo hacer para sacar el máximo provecho de estos CPUs, pero a la vez también intentar mantener una buena eficiencia y temperatura. Pero antes, como siempre, recordar nuestro patrocinador Kissfan.com, nuestro aliado de siempre, y acá no me canso de decirlo, es el lugar donde están las claves de Windows 10 y Windows 11 más baratas de internet, ya que podés comprar el Windows 10 actualizable gratuitamente a Windows 11 por poco más de $7 según cuantas compres, y a partir de poco más de 10 el Windows 11, realmente súper barato. Así dejás de lado la piratería, apoyás directamente a este canal y así todos nos beneficiamos. Comprar es súper fácil porque puedes usar PayPal y ahí pagando con la segunda opción te va a llegar tu clave al mail que usaste para registrarte en la página. Es súper sencillo, es súper confiable y además activarlo lleva realmente 10 segundos. Para más información les dejo todos los links en la descripción y agradezco como siempre a Kissfan.com por patrocinarnos desde ya hace mucho tiempo. Bueno, y antes de irnos ahora al otro setup, vamos a hablar un poco de esto del overclocking y del PBO. Tengo que decir varias cosas. En realidad, lo que se hace con el Precision Boost Overdrive no es realmente un overclocking, porque en prácticamente ninguna configuración los CPUs van a poder alcanzar frecuencias mucho más allá de la frecuencia máxima que los CPUs alcanzan en el modo stock. Esto es algo muy importante a tener en cuenta y es la razón por la cual precisamente no se ve una mejora de desempeño en aquellos escenarios que dependan de la frecuencia mononúcleo. Por ejemplo, los videojuegos. Si uno de los núcleos del CPU llega a 5.6 GHz o a 5.5, bueno, el tema del overclocking tampoco te va a aumentar mucho más allá la frecuencia máxima. En la generación pasada, en los 7000, ya existía la herramienta de Precision Boost Overdrive, también se podía utilizar, pero el problema que tenían los Ryzen 7000 era que incluso en su configuración stock ya las temperaturas eran bastante elevadas, por lo menos en los modelos que tenían una X al final. Llegaban a 95 grados, 94 grados, más de 90 grados todo el tiempo. E incluso en stock y sin importar la refrigeración que tuvieras, los CPU siempre estaban prácticamente al límite térmico todo el rato. Por lo tanto, la mayor ganancia que se obtenía de desempeño era bajándole el voltaje para que el CPU alcanzara mayores frecuencias, siempre y cuando se pudieran mantener dentro de esos 95 grados como máximo. O sea, en esencia, los procesadores 7000 se overclockeaban solos hasta llegar a 95 grados. Y cuanto mejor fuera la refrigeración, bueno, más desempeño dentro de ciertos límites, ¿no? Obviamente el CPU iba a alcanzar. Bueno, con los CPUs de Intel pasa lo mismo, solo que la temperatura es todavía mayor. Y bueno, como resultado ya ustedes han visto lo que pasó con los procesadores de Intel. Pero bueno, eso es otro tema. La cosa es que los Ryzen 9000, la diferencia que tienen con los 7000 principalmente, es que en modo stock todos los modelos, incluso el de más gama alta, está bastante lejos de ese límite térmico. Por lo tanto, bueno, se puede aumentar ese TDP para llevar al CPU a ese límite térmico y tener así más desempeño. Y eso es justamente una de las cosas que hace el PBO. El PBO lo que hace básicamente es eliminar las restricciones de consumo del CPU y llevar el procesador hasta 95 grados o llevarlo hasta dentro de la capacidad máxima que la Mother te permita, hasta que, bueno, las VRM de la Mother hagan un freno. Básicamente en eso consiste el PBO, en llevar el CPU a los límites de consumo posibles dentro de las temperaturas que el fabricante recomienda
como seguras. Entonces básicamente cuando uno activa el PBO lo que hace es eliminar esos límites térmicos y de consumo y dejar que el CPU pueda usar toda la energía que necesite en su configuración stock para así dar más desempeño. Así que vamos a ver todo esto ahora en el otro setup y también vamos a entender algunas cosas más, ¿no?, de esto del PBO. Vamos a ver cuánto se gana con el PBO y también con otra cosa que es el Curve Optimizer, que es básicamente Undervolt, ¿no? Ya lo vamos a ver en detalle. Y ya después de mostrar las pruebas, vamos a volver acá y hacer un cierre final a ver si vale la pena o no. Así que acompáñenme. Y bueno, estimados, ahora sí acá estamos en la BIOS. Espero que lo puedan ver bien. Traté de configurar la cámara para que se pueda ver bien, así que espero que se vea. Esta es una Mother B650, o sea que tampoco es una Mother ultra gama alta. Pero para que ustedes esto lo tengan en cuenta en caso de que tengan una Mother que sea de gama más alta, capaz que su BIOS tiene más opciones que este y pueden llegar a incluso un mejor resultado, ¿sí? Lo primero que voy a hacer es llevar la configuración de vuelta a stock. Así que voy a apretar acá en Defaults, voy a apretar OK, Optimize Defaults, ¿sí? Ahí está, ya volvió todo a stock. De hecho voy a reiniciar por las dudas. Ahí ya ven que todo se vuelve a stock. Vamos a darle así, esperar a que reinicie. Y acá ya, ahora sí, en las opciones por defecto, lo primero que voy a hacer es activar el Expo. Ve que acá dice Expo. Capaz que en su Mother es diferente, pero en Asus está acá en la parte de las opciones rápidas. Acá ya vamos a poner el perfil Expo. Esto es lo primero que hay que hacer. Y acá ya se va a poner RAM a 6400 con los timing que va. Si quieren acá ustedes pueden reiniciar de vuelta. Vamos a poner ahora sí Save and Exit. Acá ya vuelve a ponerse el modo Expo. Y vamos a probar la configuración Stock con Expo en las memorias. Que eso fue lo que yo utilicé cuando hice la reseña. O sea, como una configuración Stock, ¿sí? Es el CPU en Stock con los valores en Stock, excepto por el Expo. Que eso, bueno, siempre se debería activar en caso de que ustedes no tengan ningún tipo de problema de temperaturas con el CPU. Siempre usen Expo porque eso va a mejorar el desempeño de las memorias. Una vez que reinicia, voy a abrir acá primero que nada el Hardware Monitor. Ustedes igual van a ver una captura de pantalla de esto. Vamos a abrir Cinebench también. Acá yo lo que voy a hacer es usar Cinebench para medir el rendimiento y para medir también la estabilidad. Obviamente acá temas de estabilidad no van a ver hasta que no hagamos Thunderbolt, así que de eso aún no se preocupen. Pero acá voy a grabar la pantalla para que ustedes vean el tema de temperaturas. Van a ver que tengo todos los núcleos del CPU a más o menos 4,5, 4,4, entre 4,4 y 4,6 GHz. De repente algunos llega a un poquito más, casi 4,7, pero más o menos en torno a 4,5, 4,6 GHz en todos los núcleos. Este es un Ryzen 7 9700X cuya frecuencia máxima está arriba de los 5,4 GHz. Cuando se activa un solo núcleo, la frecuencia va mucho más allá de los 5 GHz. Sin embargo, cuando el CPU está en máxima carga, ven que hace un pico. Como lo ven ahí, ven que cuando está el CPU en baja carga o cuando está el CPU ahí en reposo, las frecuencias llegan hasta 5 GHz y pico, y ahí van oscilando. Si yo acá vuelvo a poner el test de Cinebench de 10 minutos, vamos a darle Start. Fíjense cómo ahora, cuando el CPU entra bajo carga, los núcleos bajan su frecuencia. Eso es lo que nosotros tenemos que tratar de mejorar justamente con el tema del PBO. Como ven, el tema del consumo, unos 88 watts, más o menos. Y bueno, temas de temperatura, obviamente súper, mega, ultra sobrado, por debajo de los 50 grados. Yo tengo acá una líquida de 280 milímetros, que bueno, para enfriar este CPU, y más ahora acá en invierno, digo, lo hace súper fácil. Como ven, tenemos 40 y pico grados en el CPU con el 100% de carga. Es una barbaridad. Y bueno, ahí lo ven. Ahora la prueba se reinicia una vez más. Y esto va a seguir en bucle mientras yo le diga. Este test me da más o menos unos 20.000 puntos en el modo stock. Obviamente que grabando la pantalla y con el Hardware Monitor resta recursos. Pero eso igual lo vamos a ver ahora cuando yo les vaya mostrando el chart para que vayan viendo. Pero bueno, esto es lo que da. Más o menos unos 88 watts con una frecuencia multinúcleo de unos 4,5 GHz. Esa es un poco la idea del modo en stock. Vamos a ver ahora, reiniciando la PC y haciendo el PBO. Voy a cerrar acá. Vamos a volver a encender luego de reiniciar.
apretando la tecla suprimir siempre para ir a la BIOS, antes de que inicie el sistema operativo, obviamente. Y acá ya una vez en la BIOS es muy simple. Simplemente voy a apretar F7 o hacer acá clic en el modo avanzado. Y acá hay una pestaña que dice AI Tweaker. Es la pestaña en Asus de overclocking. En cada fabricante de modder esto puede variar, pero en Asus está aquí. La idea es que ustedes acá puedan ir a la parte del PBO. Acá yo hago clic y me lleva a la parte del, bueno, AI Tweaker, que acá me deja poner el tema del expo, me deja acá alterar algunos valores. Y si ven acá, bajando, hay una opción que dice Precision Boost Overdrive. Al hacer clic acá en el Precision Boost Overdrive, en el PBO, se me abre esta otra ventana que pone todo en auto. Esta es la frecuencia máxima a la que el CPU va a llegar, o sea 5.5 cuando se usa un solo núcleo. Esto está determinado por los valores de stock del fabricante. Y acá yo lo único que voy a hacer es aquí donde dice Precision Boost Overdrive, en esta le voy a dar acá Enable. Listo. Y ya está, no tengo que hacer absolutamente más nada. Eso es lo único que tengo que hacer para que esto quede en stock, pero con el PBO, que son unos valores que le va a dar la mother al CPU para llevarlo más allá. Yo ahora voy a ir para atrás, de vuelta acá al Easy Mode, le voy a dar Save, ¿tá? Y acá me dice Precision Boost Overdrive Auto Enable. Voy a darle OK. Y ahora reinicio una vez más, solamente con el PBO activado. Si yo abro de vuelta acá el Cinebench y el Jaguar Monitor, acá ya van a ver que las frecuencias en stock son las mismas, en torno a 5.5 GHz como máximo, pero acá ya están viendo una diferencia en el consumo máximo y en la temperatura. Si yo acá una vez más le doy al test, le pongo 10 minutos y le doy Start, Multicore Start, y me vengo aquí de vuelta, fíjense cómo ahora las frecuencias van a subir en torno a los 5.2 GHz, 5.3 en todos los núcleos, o sea, pasa de 4.6, pasa a 5.2 automáticamente. Miren la temperatura, 83 grados, 84, 85 grados, o sea, aumentó prácticamente 30, 40 grados en un instante, casi 40 grados aumentó al instante. Y fíjense el consumo. 165, 170 watts de consumo. Acá yo les voy a dejar también la captura para que lo vean, obviamente. Fíjense lo que sucede con las frecuencias del CPU, el consumo y la temperatura. O sea, casi que duplicamos la temperatura, prácticamente duplicamos el consumo, porque pasa de 85, 88 watts a 170, es casi el doble de consumo, ¿sí? Y las frecuencias, bueno, sí aumentan y la puntuación también aumenta, porque lógicamente al tener todos los núcleos en esta frecuencia, a 5.2, 5.3 en vez de 4.6, 4.4, 4.5, obviamente que nos va a dar más resultado. ¿Cuánto? Bueno, más o menos un 20%. Nos va a dar unos 23.000, 24.000 puntos según la suerte que tengamos. Entonces la idea ahora es estos valores de temperatura, de consumo y de frecuencia, mejorarlos evidentemente para tener más resultado en pruebas multinúcleo. Obviamente, como sabemos, la frecuencia máxima siempre va a ser la misma, casi 5.6, 5.5, 5550, 5580, esa va a ser la máxima que el CPU llegue, siempre y cuando no aumentemos voltaje. Esto es lo máximo. Entonces la idea es que todos estos núcleos ahora aumenten su frecuencia máxima carga y que obviamente este consumo baje, que esta temperatura baje. Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a volver a reiniciar la máquina. Ahora en la BIOS una vez más voy a volver a la parte avanzada, evidentemente. Voy a volver acá a la parte de AI Tweaker. Voy a entrar a Precision Boost Overdrive otra vez. Y ahora, aparte del Precision Boost Overdrive, voy a agregar algunas cosas más. Primero que nada voy a intentar forzar el límite del CPU. Acá le voy a poner Enable Positive, o sea, para activar este boost automático, ¿tá? Y acá le voy a poner un valor, el máximo, que es 200, que fue lo que a mí más resultado me dio. Pueden ir probando. Como ven, lo máximo que te deja es 200, así que vamos a ponerle 200, ¿sí? Y ahora voy a irme acá a donde dice Curve Optimizer, que es esta opción que está acá dentro de Precision Boost Overdrive. Al entrar a Curve Optimizer, bueno, acá es donde vamos a hacer el undervolt a este PBO que ya estaba activado.
voy a cambiar en auto, voy a ponerle en all cores, obviamente todos los núcleos. Y acá voy a elegir la curva si es positiva o si es negativa. Si es positiva, lo que va a hacer es que va a aumentar los voltajes a mente de intentar llegar a esa frecuencia que le pusimos. Si le ponemos negativa, lo que va a hacer es lo mismo, pero bajando los voltajes. Entonces la idea es esa, bajar los voltajes. Le voy a dar negative. Y acá, en esta parte donde dice Alcor Curve Optimizer Magnitude, vamos a establecer un porcentaje que tenemos que ir bajando lentamente para que esas temperaturas y esos voltajes vayan bajando. Si yo acá, por ejemplo, le pongo 10, lo que hago es que se baje un 10% la curva de voltaje. Si le pongo 20, baja 20, si le pongo 30, baja 30. Vamos a empezar con 10 y ver si es estable. Y ver qué diferencia hay. Voy a darle acá Exit, voy a darle Save y Reset. Como ven ahí, vamos a darle OK. Vamos a esperar a que reinicie. Y ahora vamos a hacer lo mismo con esa curva que aplicamos. Vamos a darle a CPU Multicore Start. Y vamos a ver qué ocurre con nuestros valores de frecuencia. Acá aumentan un poco, como ven, apenitas, pero son apenas 40, 50 MHz. Realmente es poca la diferencia que hay. Y el tema de temperatura sigue exactamente igual. Y el tema de consumo también. Así que acá tenemos que darle un valor de voltajes más bajos todavía mayor. Así que vamos a irnos de vuelta a la BIOS. Y acá vamos a aumentar este valor. Yo voy a hacer un undervolt salvaje. Voy a ponerle, por ejemplo, 40, que es un montón. O sea, si tu CPU no alcanza este valor, anda subiendo de a poco hasta que es lo máximo que te da. Yo acá le puse 40 porque en este caso mi CPU fue estable con esta curva de 40% de undervolt. Así que es lo que voy a aplicar. Voy a darle Exit una vez más. Voy a darle Save Changes and Reset. Acá me cambia la curva de Optimizer Magnitude de 10 a 40. Ok. Y ahora vamos a ver una vez más la misma prueba que estábamos haciendo con Cinebench y el Hardware Monitor. A ver qué sucede. Vamos a darle una vez más acá a CPU Multicore. Y vamos a ver el Hardware Monitor. Y ahora, muchachos, fíjense cómo las cosas empiezan a ser un poco más prometedoras. Fíjense, 5.5 GHz en todos los núcleos. Es prácticamente la frecuencia máxima del CPU turbo, pero en todos los núcleos. Fíjense la temperatura, 68 grados, o sea, bajamos prácticamente 20 grados. Bajamos casi 15-20 grados. Y también el consumo, que pasó de 170 watts a 130. Bueno, no es tanto, son 30 watts menos, pero se mantiene y hasta se mejora incluso sensiblemente las frecuencias que nos estaba dando con solamente el valor de PBO. Solamente con el valor de PBO estaba yendo más o menos a unos 5,2, 5,3 GHz en todos los núcleos, consumiendo 170 watts y prácticamente a 80 grados. Y ahora le bajamos al CPU 10 grados en máxima carga, ¿no? Esto es en máxima carga. Y le aumentamos sensiblemente el rendimiento también a lo que ya nos daba el valor del PBO en stock, y le logramos bajar también el consumo. Y esta es la idea, y el CPU de esta manera está dando todavía más rendimiento. Como están viendo ahí en los charts que les voy a estar dejando, les voy a poner el desempeño en stock, el desempeño con el PBO y el desempeño con el PBO y el Curve Optimizer también activado. Obviamente ustedes pueden jugar todavía con ese valor que yo les mostraba. Si su CPU es estable, lo pueden seguir bajando hasta que ya deje de ser estable. Pero esa es la idea, ¿no? Justamente poder ir jugando con la curva de voltaje y de frecuencia para poder tener más desempeño, sobre todo cuando todos los núcleos se usan al 100%. Bueno, y acá tenemos las pruebas, ¿no?, de rendimiento, efectivamente multinúcleo con las configuraciones. Se ve en color verde y color gris las puntuaciones en Cinebench, y después en chiquito ahí los watts que consume el CPU en cada una de las configuraciones. En color gris la puntuación stock, tanto de 9700X como 9900X y 9950X, que eso ya habíamos visto lo que daba en el review. Después también habíamos visto el performance con el PBO, simplemente activando el PBO y el máximo consumo de watt. Como ven ahí se incrementa siempre que activamos PBO. Y finalmente en un color verde más oscuro está la puntuación que da con el PBO más el Curve Optimizer. Y si hablamos de cuánto fue la mejora de rendimiento respecto a stock, bueno, el Ryzen 7 fue el que más mejora tuvo, fue
el más fresco y el que más margen tenía, 23,2% de mejora, impresionante en un CPU por estos tiempos, ¿no? Ahí con la configuración de PBO más Undervolt. Luego el 9900X tuvo un 10,3%, fue el que menos tuvo, pero es un 10%, no está tampoco tan mal. Y después el 9950X, una verdadera quimera de CPU, ¿no? Un 13,5%, que para un gama tope no está nada mal. Y el consumo de unos 260 watts, que tampoco está tan mal viendo el contexto de los CPUs de hoy en día. Este consumo es prácticamente lo mismo que da un i9 con el modo baseline, y ya verán ustedes la diferencia de puntuación que hay. Eso también refleja lo que explicábamos también en el review, ¿no? 47.400 puntos en este CPU con este consumo, realmente es algo muy impresionante. Y en todos los casos el Undervolt logra bajar un poquito el consumo y aumentar sensiblemente el desempeño. Pero todavía falta comentar la parte de los consumos, cómo se ven afectados también con esto del PBO y el Undervolt, que eso lo vamos a ver ahora justamente en el cierre. Y bueno, como verán, los resultados son bastante interesantes. O sea, lo que está claro es que los CPUs en el modo stock tienen como cierta restricción térmica. En el caso del 9700X, como vimos, el CPU llega hasta unos 80 watts, 80 y pocos watts, y bueno, realmente le da bastante margen, porque con ese consumo y con la líquida que tengo yo como refrigeración, bueno, tenemos bastante margen de mejora. Ahora, al activar el PBO y nada más, lo que hace es que, bueno, se aumente considerablemente el TDP del CPU, se aumenten los voltajes también, se aumenten las temperaturas también, y bueno, aumentas considerablemente el desempeño, en torno a un 20%. Y la verdad, 20% de desempeño en un CPU en 2024, muchachos, es una barbaridad. Es una salvajada. O sea, los que entiendan de overclocking sabrán de lo que estoy hablando, justamente. Porque creo que hacía años que no veíamos que un procesador pudiera tener un aumento del 20% en desempeño bruto, haciendo un par de clics solamente, y prácticamente quizás hasta de manera segura, ¿no? Porque realmente las Mother tienen estos perfiles y las Mother nunca se van a pasar de rosca, ¿no? Por lo menos hasta ahora no hemos visto ningún problema sobre esto. Y digo, es bastante seguro. También vale la pena mencionar esto del aumento de consumo, ¿no? Hasta los 105 watts de TDP, que ya habían algunas personas que estaban diciendo que bueno, que aumenta el consumo, que bueno, no sé qué. Y bueno, eso es simplemente una opción. O sea, algunos fabricantes de Mother añadieron una opción en la BIOS con una actualización que permite llevar el TDP del CPU de manera opcional hasta los 105 watts. Evidentemente, al igual que el PBO, esto no te va a dar un aumento en la frecuencia mononúcleo, por lo tanto, tampoco te va a dar un aumento en performance en gaming. Va a ser lo mismo, solo que el CPU va a tener un margen de consumo mayor. Es como un punto medio entre tener el CPU en stock o tenerlo en el PBO, como estamos viendo acá. Ahora, el problema con el PBO es que justamente toda esa eficiencia, como le decía en la intro, se pierde. El CPU pasa a consumir casi el doble de energía, o sea, un 60, 70%, 80% más de energía. Y bueno, se gana un 20% más de rendimiento. Entonces, digo, esto también explica el por qué los CPUs también vienen con ese freno ya de stock. Porque si en stock los CPUs pudieran rendir más de lo que rinden, bueno, así ya hubiesen venido de stock, ¿no les parece? Entonces, ¿para qué aumentar un 60 o un 70% el consumo del CPU y que te empeore las temperaturas, que te empeore los consumos, amén de ganar un 20% de mejora en desempeño multinúcleo? Entonces, eso es un poco la controversia del PBO cuando se activa a secas. Luego del PBO, justamente lo que viene es el Curve Optimizer, como vimos también ahí en las pruebas. Y el Curve Optimizer lo que hace es básicamente aplicar un Undervolt en esa configuración de PBO. Entonces ahí bajamos los voltajes, bajamos los consumos y vamos probando, bajando poquito a poquito, ¿no? De manera que se puedan mantener esa frecuencia, se puedan mantener esas temperaturas, pero con menos consumo. Y ahí realmente se ve una mejora considerable, ¿no?, en eficiencia, e incluso se puede hasta aumentar un poquito más el desempeño, porque las frecuencias pueden subir un poquito más, ¿no?, cuando todos los núcleos trabajan al 100%, y así aumentar el desempeño. Por eso que incluso con Curve Optimizer te da más desempeño con menos voltaje. Entonces, esa es la idea.
Y ahora quiero, antes de cerrar, explicar otra cosa, que también lo dije en las pruebas, pero lo vuelvo a comentar acá. ¿Por qué los CPUs no aumentan su desempeño en gaming? Y como dije, la respuesta es muy simple, muchachos. Es muy complicado llevar el CPU a frecuencias máximas turbo mayores a las que ya viene configurado de fábrica. O sea, el CPU ya viene con su arquitectura, con sus núcleos pensados a correr a tanta frecuencia, y si se lleva más allá de esa frecuencia, bueno, no va a ser estable, o ahí sí los voltajes van a tener que aumentar mucho más, saliendo ya del entorno de lo seguro, degradando rápidamente los chips. Por eso es que digo, la frecuencia no es tan fácil de aumentar, y casi toda la gente que lleva el CPU a más de 6 GHz y que rompió récords y eso, lo hacían con nitrógeno líquido, porque realmente ya las temperaturas son insostenibles con una refrigeración doméstica. Entonces, el PBO y el Curve Optimizer lo que te va a permitir es mejorar los consumos y mejorar las temperaturas y voltajes, para que cuando todos los núcleos estén trabajando al 100% puedan subir su frecuencia y así dar bastante más desempeño. Esto explica también por qué en los CPUs de más gama alta la diferencia de la ganancia de desempeño no es tan alta, porque en los CPUs de gama más alta tenés más núcleos, tenés más TDP, entonces alcanzás más rápido el límite de TDP de la mother, el límite de TDP de las VRM o el límite de voltaje seguro justamente, y entonces ahí ya no hay tanta ganancia. Pero incluso en los de gama alta, también haciendo Curve Optimizer, se puede obtener una mayor ventaja de desempeño y una mayor ventaja del PBO. Así que bueno, estimados, quiero que me dejen en comentarios qué les pareció el video, si ustedes lo encuentran útil o no, si ustedes lo aplicaron en su caso, si ustedes usan el PBO o el Undervolt con CPUs Ryzen 7000 o 5000, porque sé que hay mucha gente que ha hecho Undervolt y le ha dado buen desempeño. En mi caso, yo nunca hice Undervolt. Yo creo que no hay que romantizar tampoco esto del Undervolt y andar recomendándole a la gente que siempre haga Undervolt. Creo que en algunos casos aplica, en otros quizás no tanto. Así que yo soy más de la idea de dejar todo en stock, pero bueno, sí que es verdad que estos CPUs tienen como ese margen, ¿no? Que vos podés jugar un poquito ahí, que creo que está bastante bueno eso, ¿no? Para la gente que le gusta el overclocking, la gente que sea amante del overclocking, creo que en estos CPUs encuentra una luz de esperanza, ¿no? Que se había perdido ya en las últimas generaciones de Intel y también de AMD, donde el overclock prácticamente no era viable, e incluso por el lado de Intel los CPUs se estropeaban. Así que digo, en estos CPUs creo que ese margen que tenés de temperatura y de consumo te permite jugar un poco con las temperaturas, con los TDP, con los consumos y con los voltajes, para poder sacar bastante más desempeño, lo cual hace que estos CPUs para más de uno puedan ser interesantes. Pero bueno, estimados, como les digo, quiero ahora leer su opinión. Me encantaría saber qué es lo que piensan ustedes sobre esto, que me dejen ahí un comentario con respeto. Siempre ahí yo voy a estar atento a la sección de abajo. También les quiero pedir que si este video les gustó, por favor, lo apoyen con el me gusta para que más gente lo vea, que eso me ayuda mucho a seguir creciendo. Compartan este contenido con toda la gente que ustedes creen que le pueda gustar. Y como digo, síganme en redes para mucho más contacto directo y para poder enterarse de lo que va a ir llegando. Y también súmense al canal de Discord ahí para poder estar más en contacto conmigo y con la comunidad en el chat ahí también del servidor. Y si llegaste hasta el final del video y no estás suscrito, quiere decir que te caí bien y que te gusta mi contenido. Así que bueno, si te entretuve, suscríbete para ver mucho más contenido así. Y bueno, como digo, me ayudas a seguir llegando a más gente. De resto, a la gente que se queda hasta el final del video, un abrazo para ustedes, los aprecio mucho, gracias por ayudarme, por colaborar de esa manera. Y bueno, estimados, ahora sí, les mando un abrazo a todos. Mi nombre es Guillermo y por hoy me despido de todos ustedes y los veo hasta la próxima.